Cuando estamos entre amigos, usamos un lenguaje con palabras que nosotros entendemos, referencias a momentos del pasado, chistes locales e incluso códigos para que nadie más entienda nuestros secretos. Por medio de mensajes de texto, llamadas o solamente emoticones, nos comunicamos de una forma tan sencilla que ya es natural para nosotros y nos hace ser parte de un grupo. Lo mismo pasa cuando vamos a un partido de fútbol y nos sentamos del lado de la porra de nuestro equipo. Compartimos cánticos y porras que cantamos al unísono, las cuales aprendimos al formar parte de un grupo al que elegimos pertenecer. En este caso, a un grupo de fanáticos del mismo equipo. Otros grupos que se expresan por medio de frases o lemas son los contingentes en las marchas de protesta. A través de cánticos manifiestan su posición hacia un tema político o social con la intención de comunicarlo a la mayor cantidad de gente posible y despertar su interés o que se identifiquen con sus demandas. Ya sea con un emoji, una porra o una pancarta, todos tenemos el poder de comunicar nuestra opinión, gustos o pensamiento. Y a todo esto, ¿qué es comunicar? La raíz de la palabra comunicación indica que comunicar significa poner en común, es decir, compartir signos, señales o mensajes con otros. Comunicar es otra forma de decir intercambiar. Y desde la antigüedad esto es muy claro en los actos religiosos o en las fiestas donde cada movimiento corporal, cada palabra pronunciada, cada acción y reacción comunican algo a los demás. Las danzas de una tribu se acompañan de música y cantos y todos sus partícipes comunican algo. Su vínculo con los dioses o las fuerzas sagradas, la alegría de estar reunidos y también la tristeza de despedir al ser querido que ha muerto. Los tambores son capaces de emitir tonos que indican algo, el momento de gritar, de guardar silencio, de iniciar un combate o de irse a dormir. En las selvas de América, África y Nueva Guinea, el tambor es un objeto sagrado porque es parte central de los ritos. Los tambores siempre han sido medios de comunicación. Con ellos se pueden transmitir mensajes simples, pero también muy complicados y a larga distancia. ¿Te has fijado que en las marchas de protesta o porras deportivas están presentes estos instrumentos? Pues no es ninguna coincidencia. Algo similar ocurría en las épocas en las que no había medios de comunicación tan inmediatos y se usaban señales de humo que tenían significados específicos. Mucho humo, poco humo, nada de humo, humo tembloroso, humo rectilíneo, humo en círculos. Cada figura significa algo distinto, y si el humo es de un color distinto, el mensaje es más o menos serio. Todavía, en el Vaticano, al elegir a un nuevo papa, se usa el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Negro si los cardenales no han decidido, y blanco cuando anuncian su designación. Los seres humanos no somos los únicos que comunicamos algo continuamente. Las plantas atacadas por insectos comunican este peligro a sus vecinas a través de sustancias mensajeras que vuelan o se arrastran por la tierra para que se defiendan. Los animales emiten distintos sonidos para advertir dónde hay comida, agua o la amenaza de algún enemigo. Los delfines tienen todo un lenguaje basado en sonidos, danza y brincos. Los pájaros trinan. Hay peces que descargan electricidad. Las ballenas emiten chasquidos y silbidos. Las patas de los elefantes recogen mensajes cuando su piel vibra porque otro elefante emitió un sonido. Cada especie animal tiene su propia manera de transmitir mensajes. El universo y la Tierra son, en realidad, complejos sistemas de comunicación. Los seres humanos tenemos billones de células que se comunican de diversas maneras. Como nuestro cerebro no tiene capacidad para almacenar todas las experiencias pasadas, la memoria guarda unos hechos y borra otros. Generalmente borra o cree borrar lo traumático y lo desagradable como un mecanismo de defensa para no volverlo a vivir. A veces reacomoda el pasado para que sea positivo, no vergonzoso, y así poderlo comunicar. O bien, recuerda los desastres y lo catastrófico por alguna razón que sirve, funciona o se justifica en la narrativa histórica propia o de la colectividad. Los mitos son más que relatos fantásticos que muestran la imaginación de las antiguas culturas.
Estas narraciones orales han sido una de las formas más importantes de comunicación. A través de ellos se han transmitido la génesis de una comunidad, su desarrollo, su relación con los dioses, sus normas morales. Han servido para enviar mensajes a toda la comunidad, sobre todo las consecuencias de los actos, lo que está permitido y lo que está prohibido. En el teatro, los griegos repitieron una y otra vez los mitos para mantener siempre presentes los fundamentos de su comunidad y garantizar de esta manera la unión y el orden. Hermes, el hijo de Zeus y Maia, fue uno de los dioses más poderosos de la mitología griega porque concentró muchas funciones. Fue el dios de los comerciantes, los ladrones, los pastores, los inventos, los poetas y, por si fuera poco, fue el dios de la comunicación. Él hizo de traductor y mensajero entre los dioses y los hombres. Se colocó como el intermediario entre lo sagrado y lo profano, lo divino y lo humano. En todas las actividades que implicaron algún tipo de intercambio o transacción, Hermes estuvo involucrado. De allí que además de estar presente en el mercado, donde se intercambiaban objetos, bienes y palabras, también lo encontramos en las narraciones que hablan del tránsito de este mundo al inframundo, en las travesías de los barcos, en los viajes por la tierra. Del nombre Hermes se deriva la palabra hermenéutica, que es el arte de comprender e interpretar los mensajes y los hechos, aunque también de cambiar su sentido y engañar. Como Hermes fue el dios de los caminos, en Grecia su cabeza se colocó en los cruces de caminos, en las fronteras y las propiedades. Los caminos fueron necesarios para comunicarse, para visitar a otras comunidades y personas, para transportar mercancías y, sobre todo, para llegar a los santuarios que se ubicaban en las montañas sagradas. Al igual que Hermes, el dios del correo, los heraldos griegos corrieron por los caminos todo el día llevando y trayendo mensajes. Correr fue la forma más conocida de transportar mensajes. Quienes no contaban con tablillas, papiros o quipus para anotar el mensaje que llevaba y el que recibía, debían disponer de buena memoria. Seguramente iban repitiendo durante todo el camino el mensaje recibido para no olvidarlo. Los atléticos mensajeros de la antigüedad fueron el origen del correo. Los chasquis fueron los mensajeros personales del Zapa Inca en los Andes. La palabra chasqui significa correo o persona de relevo en quechua. A estos corredores desde jóvenes se les preparaba para recorrer los largos y sinuosos caminos del imperio inca e intercambiar mensajes. Cada chasqui corría varios kilómetros hasta llegar a los tampu, las postas o las casas, donde los mensajeros descansaban y comían. Allí, en la posta, un relevo igual de rápido y resistente podía tomar su lugar. Gracias a estos corredores que llevaban la información, esta llegaba a su destino en pocos días. Pero las cosas nunca van en una sola dirección ni son fáciles. Resulta que los corredores mensajeros pueden cambiar la información en el camino. ¿Cambiar la información en el camino? Les costaría el empleo o la cabeza si se trataba de mensajeros al servicio de un gran señor. Lo cierto es que los mensajeros de todos los tiempos han cambiado los mensajes de manera consciente o inconscientemente, ya fuera porque les faltaba la memoria, por perder los mensajes dibujados o escritos, por recibir unas monedas a cambio de falsear la información o por querer sacar provecho de una mentira. Desde tiempos antiguos, los gobiernos monárquicos, imperiales y dictatoriales diseñaron formas de censura para ocultar la realidad, para eliminar lo inconveniente a sus intereses y para conducir y manipular a la gente. También diseñaron formas de autocensura, sobre todo a través de infundir miedo a ser castigado o castigada. De esta manera, nadie expresaba lo que realmente pensaba, si este pensamiento iba en contra del soberano. Pero la censura y la autocensura no fueron completamente eficaces. A veces se lograron imponer durante un tiempo, pero pronto en el sistema de control se abrían fisuras por donde se escapaba la verdad de las cosas o algo aproximado a la verdad. Algunos monjes pensaban que en el mundo terrenal reinaba la incomunicación, a diferencia de lo que ellos consideraban como la auténtica comunicación que ellos mantenían con Dios.
En la Edad Media, la contraparte de los monjes silenciosos fueron los trovadores y juglares que en trova o verso y acompañados de música, narraban las hazañas de los caballeros en las guerras de cruzadas, es decir, las batallas en defensa de la cristiandad contra los musulmanes. Los martirios de los santos, los episodios de las batallas, las fábulas, los viejos cuentos y, sobre todo, las baladas e historias de amor también eran hechos que memorizaban estos juglares para narrarlas en tono burlesco y picaresco, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, en las ferias y los mercados, al igual que en las plazas públicas y en las fiestas de los señores en los castillos. Estos juglares pueden recordarnos a los comediantes que también son comentaristas de las noticias en televisión, programas de radio e internet. Parecidos a los juglares y trovadores en América en la época colonial, los pregoneros también comunicaron las noticias importantes en los lugares más concurridos. Estos personajes fueron centrales para poner en común la noticia, hazaña o novedad entre los distintos estratos sociales. La difusión de lo mismo en repetidas ocasiones cumplió la función de formar o uniformar la mentalidad de toda la sociedad. Debemos recordar que informar quiere decir formar una opinión. La manera de hacer que todo un grupo comparta las mismas opiniones e ideales es garantizando que vean, escuchen y perciban lo mismo. En tanto, en la Edad Media, y muy pocos sabían leer y escribir, y solo hacia el final de esta época se inventó la imprenta, la cultura oral fue predominante. Los religiosos predicaron en las plazas donde se agolpaba la gente. Sus sermones en las iglesias conducían al pueblo por uno u otro camino. Hoy en día, cuando advertimos que alguna persona, algún vendedor, programa de televisión o película nos quiere llevar o conducir en una dirección, decimos: nos quieren manipular. En efecto, manipular o persuadir a los receptores de los mensajes es una técnica muy vieja. Tan vieja que para eso se inventó un sistema conocido como la retórica. De acuerdo con Aristóteles, la retórica es el arte de saber decir bien, de expresarse de forma bella y correcta a fin de conseguir lo que se desea, o sea, a fin de convencer o persuadir al otro. Durante el Renacimiento, las iglesias tapizaron sus muros con multitud de íconos e imágenes religiosas. El paraíso, el purgatorio, el infierno, los grandes murales de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel en el Vaticano pretendieron, además de rendir un tributo a la divinidad, transmitir las reglas de conducta aceptadas y reprobadas y educar a los cristianos. Indudablemente la censura no podía faltar en esta labor, ya que el Papa obligó a Miguel Ángel a cubrir con hojas de higuera los genitales de Adán y Eva en la pintura del Juicio Final, para no incitar las bajas pasiones. Así las hojas de parra se convirtieron en el símbolo clásico de la censura. Esta función educativa de los murales se puede advertir desde entonces. Un ejemplo cercano lo encontramos en el edificio principal de la Secretaría de Educación Pública, donde en 1923 José Vasconcelos, el ministro de Instrucción y Bellas Artes del gobierno de Álvaro Obregón, encomendó a Diego Rivera la creación de imágenes alusivas a la historia y las costumbres del pueblo mexicano, en especial para dar a conocer el relato verdadero de la Revolución Mexicana. Tal vez no todos los visitantes de un lugar sepan leer y escribir, pero pueden entender las imágenes en las paredes, y eso las hace tan importantes. Con estos antecedentes nos damos cuenta de que existe una comunicación oficial, moralizante, que cuida de las consideradas buenas costumbres y el deber ser, supervisada por los gobiernos y las iglesias. Pero también podemos encontrar un tipo de comunicación que busca contribuir al éxito de ciertos negocios e intereses, como la publicidad pagada. Por otra parte, también tenemos una comunicación solo interesada en los chismes y los rumores para entretener o divertirse. Una comunicación encaminada a transformar el estado de cosas. En fin, hay miles de formas de comunicar o poner en común, tantas como las intenciones de la gente, las estaciones de radios, el número de canales de televisión o los sitios de internet que existen. En México, los primeros medios impresos de información aparecieron en la época colonial con el Mercurio Volante, editado en 1693, con asuntos científicos.
Pocos años después apareció lo que se podría considerar un periódico moderno, La Gaceta de México y Noticias de Nueva España, que incluía información de todo tipo. A los pocos días de iniciada la Guerra de Independencia, el cura Miguel Hidalgo y Costilla fundó el famoso Despertador Americano, al cual seguiría una serie de periódicos también de corte liberal e ilustrado para distribuir las nuevas ideas. El Pensador Americano de 1812, el Correo Americano del Sur, el Aristarco Universal y el Ilustrador Nacional. El derecho a la libertad de expresión alcanzado tras la independencia de México se quiso constreñir varias veces por las fuerzas conservadoras y cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia en 1876, por primera vez se inventó la imposición de una cuota mensual a los dueños de las imprentas a fin de obstaculizar la libre circulación de las ideas. Algo parecido se haría después en el siglo XX al controlar la fabricación de papel. Quien atacara al gobierno se quedaba sin poder imprimir. La estrategia de censura implementada por Porfirio Díaz funcionó algunos años, pero en 1900 los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón fundaron el periódico Regeneración, donde difundían ideas relacionadas con el socialismo, el anarquismo y del sindicalismo. Tras la Revolución Mexicana aparecerían otros periódicos que existen hasta la fecha. El eficaz y veloz intercambio de información fue cada vez más importante para la movilización política, pero también para el desarrollo del capitalismo. Los bancos y los hombres de negocios recurrieron cada vez más a las revistas y los periódicos para informarse y, aunque parezca insólito, siguieron empleando palomas mensajeras como en tiempos de los faraones egipcios. Además, por supuesto, de sus propios mensajeros, sus hombres de confianza, sus sellos inviolables y todas las antiguas formas para impedir la alteración de la información. Las palomas son aves que han sido utilizadas en todo el mundo para transmitir información. Han sido mensajeras en China, la India, Arabia, el Imperio Mongol, por todo el mundo. Las palomas mensajeras fueron utilizadas en las guerras mundiales, 100,000 en la Primera Guerra Mundial por el ejército francés para transmitir órdenes a sus soldados y más de 300,000 por parte de los ejércitos británico y estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán estaba al tanto de esta estrategia y enviaba halcones para atacarlas durante el vuelo y por eso, tras el triunfo de los aliados, 32 palomas mensajeras fueron condecoradas por su eficacia, pero tal vez también por su fidelidad, pues además de no intentar averiguar el contenido de los mensajes, de ser rápidas y precisas, a las palomas nunca se les ocurrió traicionar a sus amos. Los animales resultaron más confiables para transmitir los mensajes que los mensajeros humanos. Excelente servicio de este medio de comunicación. Las técnicas de impresión rápida, la recepción de noticias por medio del teléfono, el telégrafo y los ferrocarriles contribuyeron a principios del siglo XIX a convertir a los periódicos en los principales medios de comunicación. Nueva York fue el lugar donde, en estrecha relación con los negocios, los periódicos alcanzaron mayor presencia. Entre 1833 y 1851 vieron la luz el New York Sun, el New York Herald, el New York Tribune y el New York Times. Al final del siglo XIX, en la misma ciudad de Nueva York, la prensa se había convertido en un medio masivo y vendía alrededor de 375,000 ejemplares diarios debido a la aparición de grandes titulares o noticias a 8 columnas y la incorporación de ilustraciones, tiras cómicas y noticias escandalosas, morbosas y sensacionalistas. Los dueños de estos medios se volvieron magnates, como retrata la película sobre el magnate William Randolph Hearst, El Ciudadano Kane, protagonizada por Orson Welles, un clásico del cine. Desde el principio, la prensa seria rivalizó con la Yellow Press, la prensa amarilla, cuyo negocio es ganar mucho dinero con chismes, rumores e incluso noticias falsas que embrutecen a sus lectores. El mote de Yellow Press nació de Yellow Kid, la tira cómica que aparecía en el periódico New York World. A la fecha, la industria del periódico impreso y digital sigue compitiendo en los estantes y en línea por obtener la atención de los lectores.
algunos de ellos compitiendo para no dejar que los lectores caigan en las garras de la información sesgada o chismes que se venden como si fueran información oficial. En el siglo XX, el periodismo, también llamado el cuarto poder, se impuso en el mundo y jugó un papel fundamental para dirigir las acciones de la sociedad, entre ellas enrolar a los jóvenes en los ejércitos y convencerlos de morir por la patria. Los periódicos de renombre crearon agencias y enviaron corresponsales por todo el mundo a fin de colectar las primicias de lo ocurrido en todas partes. Estas agencias, convertidas en grandes consorcios, se disputaron el mundo y monopolizaron la información, lo que les permitió seleccionar aquello que la gente debía saber y ocultar lo inconveniente. El periodismo es una carrera muy seria e incluso peligrosa en esta época, debido a que hay varios intereses detrás de lo que puede aparecer en una noticia. Hay gente que no quiere que se dé a conocer lo que realmente pasa en el mundo, porque no le conviene a sus negocios o reputación. Vamos a conocer lo que tiene que decir Miguel Ángel Vargas respecto al trabajo de un periodista. Él fundó su propio sitio en Internet para difundir noticias. ¿Cuál es el trabajo de un periodista? Observar la realidad, hacer lo necesario para entender la realidad y para poderlo explicar a las audiencias. Obviamente, ¿qué es la realidad? Ese es el gran tema, y cuál es la realidad o las realidades que importan. Ahí hay una labor para seleccionar los temas en los cuales uno se enfoca y para obtener la información necesaria para asegurarse que estamos entendiendo bien lo que sucede en nuestra sociedad, en el ámbito en el que nos desenvolvamos como periodistas, ¿no? Podemos algunos, como es el caso mío, enfocarnos en una realidad local. Yo trabajo desde el hermoso estado de Colima, en el Pacífico Central mexicano, pero hay algunos otros periodistas que trabajan en otras latitudes, que abordan realidades del ámbito nacional o incluso internacional. ¿Cuáles son los principios éticos para ser un periodista? Bueno, algunos de los grandes maestros del periodismo, como Kapuscinski, dirían que no puede haber periodistas que sean malas personas, y seguramente tener bien la brújula entre el bien y el mal es una de las características deseables para los periodistas. Es no mentir, tener claridad de que tenemos que buscar acercarnos a la verdad de los temas que estamos tratando, y que para ello tenemos que tener mecanismos que nos permitan ser rigurosos y que nos permitan contrastar versiones que a veces pueden no coincidir sobre un mismo hecho. ¿Qué responsabilidad adquiere un comunicador profesional o un periodista ante la sociedad? Me parece que va muy ligado con lo anterior. Creo que la responsabilidad es decir la verdad y siempre hacer el esfuerzo necesario para poder acercarnos a la verdad, para conocer las voces plurales sobre un mismo tema, entender que no hay en muchas ocasiones verdades absolutas, sino que depende de la mirada de quien esté observando cada uno de los fenómenos. Y me parece que ese es el compromiso que tenemos los periodistas ante la sociedad, que lo que estamos diciendo, pues ya hicimos un trabajo de buscar verificarlo, de buscar corroborarlo, de buscar entender a profundidad los fenómenos de los que estamos hablando, y que por eso, al ya haberlo entendido, podemos explicar los fenómenos, los hechos noticiosos ante la sociedad. De alguna manera, lo que nosotros hacemos es dedicarle todo nuestro empeño y todo nuestro tiempo y esfuerzo en comprender los temas, para que pueda ser más sencillo a la gente que nos ve a través de la televisión, que nos escucha a través de la radio o que nos lee en los portales informativos en internet, en redes sociales, que puedan dedicarle menos tiempo y que sea más sencillo entender lo que está sucediendo en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país y en nuestro mundo, ¿no? Esa es nuestra chamba y ese es el compromiso que asumimos con nuestras audiencias. ¿Por qué se dice que la prensa es el cuarto poder? Si consideramos que en un estado, en un país democrático, suele haber tres poderes: el poder ejecutivo, que lo encabeza el presidente, en este caso el presidente de la República de nuestro país, un poder legislativo y un poder judicial, que es el que busca castigar los delitos, hacer justicia, y el legislativo, que es el que hace las leyes. Se dice que la prensa es un cuarto poder porque de alguna manera
también influye en lo que sucede en los otros tres poderes y en las decisiones que toman las autoridades en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de cierta forma en los medios de comunicación revisamos la chamba, el trabajo que hacen en cada uno de los poderes. Evaluamos si el presidente y su gabinete están haciendo bien las cosas, en los estados también, los gobernadores, las gobernadoras, las alcaldesas y los alcaldes si lo están haciendo bien, si las diputadas y diputados están haciendo bien su trabajo, y cuando no, lo denunciamos y lo señalamos. Y por eso, por la influencia que tenemos en lo que hacen las autoridades o dejan de hacer, es que se dice que es el cuarto poder, y yo coincido en que tiene una gran influencia política los medios de comunicación. Por eso la responsabilidad con la que tenemos que asumir nuestro trabajo. ¿Qué hacer para seleccionar la información y enterarse de lo que realmente ocurre en un país y en el mundo? ¿Qué consultar? Por más que intentemos ser objetivos y explicar fielmente lo que está sucediendo en la realidad, pues no podemos evitar ser subjetivos, porque somos sujetos y no somos objetos. En ese sentido, hay que ser sinceros sobre que el acercamiento de un medio y el acercamiento de un periodista es un acercamiento parcial a la realidad, es un acercamiento en el que influye nuestras ideologías, nuestras preferencias, nuestro conocimiento, nuestra red de contactos. El esfuerzo que tenemos que hacer los periodistas es porque nuestras fuentes sean plurales, porque se escuchen todas las voces del espectro político, todas las creencias religiosas, porque se escuche a todos los grupos sociales. Tenemos que ser también la voz de los que no tienen voz, porque quizás no tienen poder político o poder económico, porque están siendo oprimidos por otros. Y en ese sentido tenemos que entrar en comunicación con muchas fuentes, con muchas personas de todos los segmentos, para poder reflejar mejor lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Si bien la ética, la veracidad y la honestidad deberían regir entre los periodistas por encima de rumores, mentiras, corrupción y manipulación, lo cierto es que en el mundo de la comunicación, entre la realidad y el mensaje se interponen, como herederos de Hermes, como los juglares y los pregoneros, periodistas y empresarios de los medios de comunicación. Poderosos mediadores que pueden actuar en favor de una ciudadanía informada o bien operar cambios menores o mayores, deformar la noticia para conducir a la gente por el camino que a ellos les conviene o para crear el clima de opinión que oriente el comportamiento de las masas. La carrera del periodismo es muy interesante porque siempre se trabaja con información. Entendemos que el deber de un periodista es comunicar y brindar información objetiva, veraz y pertinente a la ciudadanía, con responsabilidad y ética, independiente de intereses políticos o privados, sin permitir la censura ni la autocensura. ¿Les interesaría dedicarse a la comunicación? Están a tiempo de buscar toda la información al respecto. Si fueran periodistas, ¿qué metodología, qué herramientas y qué postura tendrías ante la noticia? Es decir, ante los hechos a comunicar. ¿Crees que existen periodistas en México que cobran por tergiversar las noticias? En caso afirmativo, ¿por qué crees que hacen esto? Comenta en nuestras redes sociales. Tu punto de vista enriquece el diálogo que hemos establecido en este programa de Jóvenes en TV. Hasta aquí el clima de opinión en Conciencia Histórica. Los invitamos a ver nuestro siguiente segmento de Pensamiento Matemático, siempre interesante.